Seguro han escuchado ese chiste. Si se junta a dos economistas, salen con tres opiniones distintas. Y bueno, aunque es una broma, la verdad es que toca un punto muy real. A ver, si la economía es una ciencia, ¿por qué sus expertos casi nunca se ponen de acuerdo? Para entender este misterio, primero tenemos que ver cuál es, en el fondo, el objetivo de la economía. Para arrancar, hay que saber que la economía, en su corazón, tiene una meta bastante noble. Como lo dijo el economista Arthur Pigou allá por 1920, el principal motivo del análisis económico es contribuir a la mejora social. Un objetivo que suena bastante bien, sin duda. Y aquí es donde empieza la gran paradoja. Si el fin último es el bienestar de la sociedad, ¿por qué no hay un camino claro y único para todos? ¿Por qué tanta discusión sobre cómo lograrlo? Esa es la pregunta clave que vamos a desmenuzar hoy. La primera pista para resolver este enigma es fundamental. Resulta que la economía no es una ciencia de átomos ni de planetas. No, es una ciencia de personas. Pensemos en el contraste por un segundo. Por un lado, tenemos las ciencias naturales como la física. Estudian materia previsible, hacen experimentos en laboratorios controlados y buscan leyes universales que no cambian. Pero la economía estudia a seres humanos, que somos complejos, impredecibles. Aquí hacer experimentos controlados es casi imposible, y sus leyes son más bien probabilidades. Al final del día, no se puede meter a toda una economía en un tubo de ensayo a ver qué pasa. Y claro, esto crea unos desafíos únicos. Los problemas sociales son de una complejidad tremenda. ¿Cómo se crea un modelo que incluya algo tan humano como la libertad? ¿O cómo se mide en números la confianza, el miedo, el pánico colectivo? Y lo peor, una predicción económica, como un pronóstico de recesión, puede hacer que la gente por miedo cambie su forma de actuar y termine causando la recesión que se quería evitar. Es como tratar de darle a un blanco que se mueve justo cuando apuntas. Bueno, vamos con la segunda pista, que es igual de importante. La economía no nació para quedarse en los libros y en las teorías. Nació con una vocación para la acción, para hacer algo en el mundo real. De hecho, se podría decir que es una ciencia praxeológica. Suena como una palabra complicada, ¿no? Pero simplemente significa que es una ciencia que genera conocimiento con un fin muy claro: la acción eficaz. No se trata solo de saber por saber, sino de saber para hacer. Y la historia nos lo confirma. En los siglos XVII y XVIII, los mercantilistas no solo pensaban, diseñaban políticas para que sus naciones fueran más ricas. En 1776, Adam Smith no solo teorizaba, sino que buscaba la fórmula para crear riqueza y promoverla. En los años 30, Keynes buscaba desesperadamente una salida a la Gran Depresión. Y hoy mismo, los economistas están diseñando respuestas a las crisis financieras. El patrón es clarísimo. Aparece un problema real y la economía busca una acción concreta. Y esto lo resume de una manera brillante Vilfredo Pareto con esta frase: como siempre, la teoría se presenta después del arte. Con arte se refiere a la práctica, a la acción. Primero surge la necesidad de resolver un problema real, y solo después se desarrolla la teoría para entenderlo mejor y encontrar una solución sistemática. Y con todo esto en mente, llegamos al núcleo del asunto, la distinción que, de verdad, explica casi todos los desacuerdos. Es la diferencia entre lo que es y lo que debería ser. A ver, por un lado, tenemos lo que se conoce como economía positiva. Esta es, digamos, la parte científica del asunto. Busca describir y explicar los fenómenos económicos tal cual son, basándose en datos, en hechos, en teorías. Intenta ser lo más objetiva posible, sin meter juicios de valor. Y por el otro lado está la economía normativa. Y esta es la parte del arte. Se enfoca en lo que debería ser. Aquí es donde entran las recomendaciones, las propuestas de política económica. Y lo que es crucial, aquí es donde se meten los valores, las preferencias y los juicios éticos sobre qué es bueno o malo para la sociedad. Miren, esta tabla resume la diferencia a la perfección. La economía positiva es descripción, explicación, ciencia, juicios sobre hechos, mientras que la normativa es prescripción, recomendación, arte y juicios de valor.
Son dos caras de la misma moneda, pero es importantísimo no confundirlas. Ok, entonces, si tenemos la ciencia por un lado y el arte por el otro, ¿cómo se juntan para crear una política económica real? Pues resulta que hay una especie de receta, una fórmula que lo une todo. Y aquí está la clave de todo. En el mundo real, ninguna política económica es puramente científica o puramente ideológica. Siempre es una mezcla. Un híbrido que combina el análisis objetivo con los objetivos que, como sociedad, queremos alcanzar. El proceso se ve más o menos así. Primero, se arranca con la realidad. Se analizan los hechos, los datos, el contexto histórico. Segundo, se aplica la ciencia. Se usan las teorías y los modelos económicos para entender qué está pasando. Ojo, estos dos primeros pasos son el terreno de la economía positiva. Pero luego viene el tercer paso, el que lo cambia todo. Se añaden los valores humanos. Aquí es donde se meten los objetivos sociales, las preferencias políticas, los juicios sobre lo que es justo o eficiente. Y solo después de mezclar la ciencia con los valores, se llega al cuarto paso, crear una recomendación de política. Y aquí finalmente está la respuesta a todo. El desacuerdo casi nunca está en la ciencia del paso 2. La verdadera pelea, la gran discusión, está en los valores del paso 3. Por ejemplo, dos economistas pueden estar de acuerdo en el análisis científico de que subir el salario mínimo podría reducir un poco el empleo, pero aumentar los ingresos de quienes lo conservan. Pero uno podría oponerse porque valora más la eficiencia total del mercado, y el otro podría apoyarlo porque valora más la equidad social. Mismo análisis, diferentes valores, políticas totalmente opuestas. Y esto nos deja con una última reflexión. La próxima vez que escuchemos un debate sobre cuál es la mejor política económica, ¿estamos viendo una discusión sobre ciencia? ¿O en realidad es una discusión sobre valores? Quizás la verdadera pregunta no es solo qué funciona, sino qué tipo de sociedad queremos construir.